Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de grandes peces, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta a Simón: hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta a Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Lo que ustedes han hecho en esta mañana, espero dé buen fruto en nuestra sociedad.
Hace falta callejear la fe. Hace falta callejear los principios. Hace falta pregonar las sanas normas. Hace falta hablarle a esta sociedad de cuán importante es la vida y cómo todos y cada uno de nosotros debemos salvaguardarla. Se nos ha ido perdiendo ese principio de la vida, un don de Dios. De manera necia hemos tomado la costumbre de ir disponiendo de la vida como si fuera un objeto, de ir dándole una valoración a la vida como si fuera un concepto fruto de una época posmoderna donde no la vinculamos con Dios, no la vinculamos con la persona, no la vinculamos con la sociedad. Y pareciera como si cada uno concibiera la vida de acuerdo a su situación, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus circunstancias o de acuerdo a sus impresiones o realidades. Y por eso el caminar ustedes en esta mañana, con las palabras, con los mensajes, con las pancartas y por encima de todo ello, con su sola presencia, tiene que llevar a quienes han tenido la experiencia de la marcha y la han visto recorrer desde el poblado este sendero hasta la catedral. Ahí han visto que en nuestra sociedad sí tenemos personas que defienden la vida, que valoran la vida, que tenemos la cultura de la vida, que le estamos diciendo a nuestra sociedad, hoy más que nunca debemos respetar la vida. Es lamentable cuando uno, al sintonizar las emisoras en la mañana de las noticias, el primer derrame noticioso son muertes violentas. Es lamentable en nuestra sociedad encontrar de una manera creciente y lamentablemente irrespetuosa, donde se valora más una mascota que un ser humano. Y hay más escándalo cuando se ultraja un animal que cuando surge la noticia de un aborto. Y en nuestros medios es más noticia el que se atente contra un animal que el hablar del aborto mismo, de la eutanasia o de las muertes violentas que acontecen a diario. Y por eso debemos asumir que cuando hay una sana concepción de una antropología cristiana, hay un sano respeto por la vida toda. Debemos afinar nuestro origen. La ciencia hoy ha avanzado a pasos agigantados. La tecnología, la ingeniería genética, hoy nos hablan de cómo se cruza el umbral investigativo y el desarrollo tecnológico a pasos agigantados. Pero seamos sensatos. Hoy la ciencia podrá avanzar, pero la ciencia no puede crear de cero. La creación es un atributo propio de Dios y nosotros somos parte de esa creación. Y cuando entiendo que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, trasciende la definición filosófica de el ser humano
un animal racional, lo somos, pero además, desde el ser creados por Dios y dotados de razón, tenemos la capacidad de la trascendencia, y es ahí donde la ética personalista busca que nosotros, resaltando la persona, valoremos su esencia y le demos la cabida en un todo uno, alma y cuerpo, y como está abierto a la trascendencia, la responsabilidad de descubrir a Dios, de vivir haciendo la voluntad de Dios con una tarea muy concreta: cuidar su proyecto de vida. El proyecto de vida del hombre hoy más importante en toda su esencia y en todo su ser es nada más y nada menos que el proyecto de su salvación. Nosotros ahí nos estamos quedando cortos. Nace el hijo, pensamos una buena escuela, luego un buen colegio, añoramos una buena universidad, anhelamos un buen trabajo, luego que consolide su amor con una buena pareja, que instituya su matrimonio, que procree sus hijos y que viva dignamente. Y pareciera que ahí se quedara el proyecto de salvación del hombre. ¿Y dónde está el cielo? ¿Y dónde está el reino de Dios? ¿Y dónde está el proyecto de salvación? ¿Y dónde está la trascendencia del hombre? ¿Y dónde está ese camino en la persona de Jesucristo para llegar al Padre? Y ahí tenemos una primera tarea: cómo desarrollar en la mente y en el corazón, en la vida y en la esencia de cada persona, su proyecto de salvación, que no puede verse como la cenicienta en mi realización personal. Debemos, como los discípulos, anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo. Hoy encontramos a los discípulos en el Sanedrín, cuestionados por lo que anunciaban, recriminados porque la muerte de Jesucristo la acuñaban a esa necedad humana, pero de manera valorosa, valiente, Pedro, tomando la palabra, suelta una sentencia en ese camino de conversión, de perdón, de oportunidad, de reconciliación. Hay que creerle no a los hombres, sino a Dios. Ahí tenemos una tarea gigante. Hay que creerle no a los hombres, sino a Dios. Encontramos las leyes positivas generadas por hombres que nos vienen a dar una lectura equivocada de lo que es la persona, la familia y la sociedad. Y no porque se despenalice un aborto, y no porque se legalice un aborto, significa que ya moralmente hace parte de una sana costumbre. Cuando hablamos de la moral, hablamos de una ciencia, de un conocimiento que tiene una definición simple, pero también elocuente para nosotros. La moral es el estudio de las costumbres humanas que, con base en las normas, principios y valores, busca la realización personal de cada persona a través de una opción fundamental. La moral, como sana costumbre, nos debe llevar por el camino del bien y evitar el mal. Y no porque una ley nos dé la licencia para abrazar el mal, significa que moralmente es viable, que cristianamente es creíble y que ya por ser ley nos excluye de la palabra pecado. Tenemos que ser responsables con todo lo que es de Dios, y la vida como don
es primero. Por eso Pedro hablaba con vehemencia: no hay que creerle a los hombres sino a Dios. Y con la palabra de Pedro en la primera lectura debemos llevar nuestra sociedad a un proceso sistemático de conversión, a un proceso que defienda la vida y que quede claro en nuestro pueblo: elige las dos vidas, tanto del nascituro, aquel que está abriéndose desde la fecundación al don de la vida, como también la madre. ¿Cuándo entenderá la ley? ¿Cuándo entenderá un político de turno? ¿Cuándo entenderá una persona que se ufana en su liberacionismo de conseguir trofeos, sometiendo las vidas inocentes a oprobio humano? ¿Cuándo entenderán que la vida no les pertenece? Que la vida es de Dios. De Dios venimos y a Dios volvemos. ¿Y cuándo entenderán que lamentablemente a aquellas personas que han llevado al aborto nunca les dan el acompañamiento ante ese cargo de conciencia que perdura durante toda la vida por no haber asumido con responsabilidad el cuidado de esa vida naciente, el cuidado de ese ser que Dios dio ante situaciones que se hayan dado, pero que proviene de Dios, porque la vida es un regalo de Dios? Por eso yo les digo desde la segunda lectura: solo cuando nosotros nos aferramos a la persona de Jesucristo, somos capaces de enfrentar los embates de esta sociedad. Y con el mismo Evangelio, es un Jesús que sale a nuestro encuentro para que, reconociéndolo, tengamos vida en abundancia. Defendamos lo que es propio del Evangelio y valoremos lo que se desprende de nuestra espiritualidad. Lo que hemos hecho hoy no es un evento aislado, es fruto de nuestra fe. Lo que hemos hecho hoy no es un grito en una sociedad laica. Allá afuera todos son bautizados, pero necesitamos volver a Dios con una tarea muy concreta: defender la vida, cuidar la vida, valorar la vida, hacer que lo humano sea cada vez más humano, teniendo a Dios como protagonista. La pregunta de Jesús es clara: Pedro, ¿me amas? Esto es para orientar, esto es para apacentar, esto es para guiar. Y ahí tendremos todos la tarea. Todos tenemos la tarea. Por eso concluyo diciéndoles gracias por ser testigos de la fe. Gracias por salvaguardar la vida. Gracias por tener esa ética de la vida nutrida con el Evangelio. Toca hacer más, claro que sí, pero necesitamos ser perseverantes, porque Dios nos necesita actuantes. Actuemos. Dios nos necesita a todos. Que la Santísima Virgen María, la mujer que fue capaz ante ese momento de la vida, tanto de ella, he aquí la esclava del Señor, de Isabel, ahí está tu pariente Isabel, a quien llamaban estéril, ya está de 6 meses. María, leyendo ese regalo maravilloso de Dios a su prima Isabel y a ella misma, camina al encuentro de Isabel. ¿De cuándo aquí que la madre de mi Señor viene a visitarme? María entiende que la maternidad, siendo esa manifestación de Dios en su propio ser, está no solo para contemplar esa bendición de Dios que llega a mi vida, sino para, con la bendición de Dios que está en mi vida,
ser capaz de hacer presencia ante quien nos necesita. María no solo engendra, educa, acompaña y cumple su misión. Ahí está la tarea de nosotros ante la vida. Engendramos vida, sí, pero debemos educarla, acompañarla hasta el momento que Dios mismo nos lo permita. Que la Santísima Virgen María bendiga este cuidado de la vida que ustedes hoy le han regalado a esta sociedad. Y con la Santísima Virgen María, no olvidemos lo que nos pide. Hagan lo que Él les diga. ¿Qué me dice a mí Jesús? ¿Qué me pide a mí Jesús? ¿Qué debo hacer en nombre de Jesús en esta sociedad que necesita personas valientes, defensores de la dignidad humana? Bendiciones para todos, felices Pascuas y defendamos la vida. Por eso que todos unidos por la vida, levantamos nuestras voces gritando con fuerza.